¿Se ve? Sí, se ve bien. Ya, súper. Esperamos un último minuto, ¿podemos partir, profe? 1 minuto ya. Ya. Saltamos nomás, ya. Ya, ahí está grabando, así que dale nomás, Macarena. Muchas gracias. Entonces, buenos días, Nicole, profesor. Mi nombre es Macarena Arias y hoy día les voy a presentar la investigación realizada por Tetsuzo Seno en 2017, que nos habla de la relación entre el grosor de los sedimentos subductados y los terremotos de magnitud MW9. Como objetivo de la investigación, se busca mostrar que, en promedio, el espesor de los sedimentos subducidos, desde ahora en adelante, delta SS, debajo del de Coleman, es mayor donde hubo terremotos interplaca MW9 en comparación a lugares donde no han ocurrido este tipo de sismos. También se busca examinar la relación entre el promedio del espesor de sedimentos subducidos, la media de las caídas de tensión, donde han ocurrido estos sismos, con terremotos MW mayor a 7, y la presión de fluidos en poros de la roca según la tensión a la cual ésta se somete en la falla interplaca. Siendo un tema tan ampliamente estudiado, existen muchos antecedentes relacionados donde se destacan los siguientes hallazgos. En 1980, Ruff y Kanamori dedujeron que la combinación de la edad de la placa subductante y el radio de convergencia de esta controlaba la magnitud máxima de un terremoto interplaca. Así, postularon que en una zona de subducción a mayor radio de convergencia o menor edad de la placa, mayor sería la magnitud máxima del sismo interplaca. Por otra parte, en 1989, Ruff nota que la cantidad de sedimento subducido puede ser un indicador de qué tan grande puede ser el terremoto interplaca. Así, postula que donde el espesor de los sedimentos subducidos es mayor, se tienden a experimentar terremotos más grandes que donde el el sedimento subducido es menor. Luego, Heuret en 2012 y Skoll en 2015 notaron que a medida que los terremotos se vuelven más grandes, tienden a ocurrir en zonas con márgenes de sedimentos subducidos más gruesos. Por ello, infirieron que se logra una mayor ruptura lateral en grandes terremotos debido al suavizado de las asperezas de los sedimentos gruesos subducidos en la interfase entre placas. Por otro lado, en 1996, Close y Trep habían inferido que los márgenes de sedimentos subducidos gruesos, los montes submarinos altos se subducen más profundamente y dan como resultado grandes asperezas, lo que produciría estos grandes terremotos. En cuanto a la metodología, Seno midió el grosor de los sedimentos subducidos debajo del de Coleman, basándose en análisis sismológicos y el trabajo de muchos otros autores. También utilizó sus propios trabajos previos para analizar las caídas de tensión de grandes terremotos en zonas de subducción y la presión de poros según las caídas de tensión, y la presión de poros según la tensión a la cual ésta se somete en la falla interplaca. Esto como de una forma muy resumida, ya que tuvo que aproximar, asumir y estandarizar muchos factores para poder realizar este estudio, debido a las complicaciones de un análisis de esta magnitud. En esta imagen se aprecia cómo dividió los terremotos en 3 clases. En la clase 1, al menos un terremoto de magnitud MW mayor a 9 ocurrió en el lugar. En la clase 2 se abarcan los terremotos de Kuril y del norte de Chile de magnitud MW 8.8, y en la clase 3 ningún evento de esta magnitud ha sido documentado. Así se tendrían 5 eventos clase 1, 2 eventos clase 2 y 7 eventos clase 3. A continuación se muestra una tabla con el listado de los sismos considerados
con las divisiones según la clase correspondiente. Y se puede apreciar cómo se midió el grosor de los sedimentos subductados, la caída de la tensión, la presión de poros, entre otros datos estadísticos. Los de clase 1, con magnitudes mayor a 9, MW mayor a 9, muestran un grosor promedio de sedimentos subductados mayor a 1.3 kilómetros. Los de clase 2 muestran un grosor de sedimentos subductados de 1.52 kilómetros aproximadamente, mientras que los de clase 3 muestran un grosor de sedimentos subductados menor a 1.2 kilómetros. O sea, los de clase 1 son mayores que los de clase 2 y los de clase 2 mayor a los de clase 3. Y con ello se obtiene la primera conclusión, y es que efectivamente existe una relación positiva entre la magnitud máxima y el grosor de los sedimentos subductados. Es decir, a mayor grosor de los sedimentos subductados, mayor va a ser la magnitud máxima del sismo. Aquí se observa la división según la clase y el grosor de sedimentos subductados, donde efectivamente se tiene esta relación positiva. Y nuevamente el grosor de los sedimentos subductados según la magnitud máxima, donde se tiene la relación positiva. Además, también se puede apreciar una relación positiva entre la caída de la tensión y el grosor de los sedimentos subductados. Aquí según la clase y aquí según el grosor de los sedimentos subductados. Así, la clase positiva, la relación positiva. Y por otro lado, se puede nuevamente apreciar una relación positiva entre la caída de la tensión y la presión de poros. Sin embargo, la relación entre la presión de poros y el grosor de los sedimentos subductados no es tan clara, es más bien débil, entonces no puede ser considerada un factor determinante. También se muestra aquí la relación matemática aproximada entre la presión de poros y el grosor de sedimentos subductados, pero según lo que se menciona en la investigación es que muchas variables tienen que ser asumidas, por lo que se necesita encontrar una mejor solución. Además de las relaciones ya mencionadas, se puede concluir que en lugares donde hay una gran sedimentación de turbiditas, habrá un gran grosor de sedimentos subductados, lo cual se da en zonas de colisión, como en Sumatra o Alaska, o en zonas de subducción cercanas a un centro de expansión activo, como sería el caso del sur de Chile. Por otro lado, también mencionan que una capa de sedimentos gruesa no implica que todos subducen, ya que gran parte se pueden acrecionar. Luego, si la capa de sedimentos subducidos es mayor a 1.3 kilómetros y la caída de la tensión es alta, o la caída de tensión es alta, entonces es un lugar donde se han producido terremotos de magnitud MW mayor a 9. Al contrario, si la capa de sedimentos subducidos es menor a 1.2 kilómetros y la caída de la tensión es baja, no habrían terremotos de magnitud MW mayor a 9. Aquí se puede apreciar un cuadro con inferencias de cómo serían las condiciones necesarias para que se produjese un sismo de magnitud MW mayor a 9. Entonces, primero se tiene una alta tasa de grosor de subducción de sedimentos, una gran caída de tensión y presión de poros. Y se pueden tener tasas de sedimentación altas cercanas a centros de colisión o de expansión y lugares de subducción erosiva y antearcos de subducción, como sería en el caso del norte de Chile, sur de Chile, Kuril, Tohoku, Sumatra, Alaska, Cascadia. Con las condiciones contrarias no se tendrían sismos de tal magnitud, sino que serían menor a 9. Muchas gracias. Los clase 2 tienen mayor seguimiento que los clase 1. Sí, No, o sea, no queda claro. sí, efectivamente tienen como mayor sedimentación que los clase 1, sin embargo, como que serían, entre comillas, anomalías,
¿Cuál es clase 2, por ejemplo? Oh, los tengo acá. Que serían el de Curi, de una magnitud 8.8, y el del norte de Chile, que sería también una magnitud 8.8. En el Chile no hay sedimento. ¿Cómo midió los sedimentos él? Eh, como, bueno, no puse una imagen, pero de los análisis sismológicos, donde aparece como el perfil del terreno, se puede ver el de Coleman y así se puede medir el grosor. ¿Tiene el paper ahí o no? Sí, 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 sí. Acá está. Ya, ahí ya midió con sísmica, de reflexión. Ese es el método. Eh, pero en el norte de Chile no hay sedimento. Entonces, debe haber ocupado un método sismológico para inferir Eh, retraso. Me imagino. lo que mencionaba del norte de Chile es que como se encuentra muy cercano también a un centro de expansión y sí, no hay sedimento en el norte de Chile, pero hablaba de eso, como de la cercanía a los centros de expansión. Pues está súper lejos en el norte de Chile. En el sur está cerca, en el punto triple. En el norte está súper lejos. No sé, yo creo que hizo una cuestión, pero no creo que esté bien. Yo no le creo. Sí, puede ser. Em, Ahora, donde sí hay sedimento, ¿por qué producen terremotos grandes? Una pregunta como principal. ¿Por qué los terremotos de mayor magnitud ocurren donde hay altos sedimentos en el canal de subducción? considerando que estos sedimentos subduzcan y no se acrecionan, sería Ujú. como por la gran rugosidad que generan al subducir bajo la otra placa. O Los sea, sedimentos. eso ¿Mm? postulan por un lado y por otro postulan de la ruptura lateral. O sea que como es tan grueso, se rompe mucho lateralmente la placa y eso hace que la falla sea grande y sea un gran sismo. Claro, se extiende lateralmente, pero por- tú dices que los sedimentos aumentan la rugosidad. No, no, sino que aumentan como la tensión que se está generando. Por eso también hay una relación positiva con la presión de poros, con las caídas de tensión luego, pero aumentan, sí, la tensión en la zona, porque en zonas donde hay mayor cantidad de sedimentos es más, se veía más liso en las imágenes. O sea, la rugosidad se reduce o se aumenta. Eh, la rugosidad es menor, pero el grosor hace que la tensión sea mayor. Ya. O sea, se hace más suave, pero más fuerte. O sea, más suave en el sentido de que no hay rugosidad, sino que se extiende, pero se suaviza lateralmente hablando. Eso fue lo que yo entendí. Ya. Sí. O sea, si hay rugosidades, si hay, digamos, como aspereza, esas se lubrican con los sedimentos. Entonces, por eso se adiciona mejor el contacto. Eso es lo que, en resumen. Ujú. ¿Y los clase 3 cuáles son? Los clase 3 son estos de acá, con sismos de menor magnitud. Aquí se Son, me ocurrió un poquito el cuadro, pero son magnitudes menores a las estudiadas. ya, ahí está. En realidad,
al menos desde mi punto de vista, la división según clase fue un poco arbitraria, porque en los clase 1 fueron como claro el cómo se hizo, pero los 2 y 3 como que solamente asignó este va a ser este y este va a ser este otro. Como que no da mayor explicación el por qué. Mm. Y además que el espesor sedimentario es súper variable. O sea, en el sentido, Hay aquí uno de 1.2 desde la básicamente. fosa hasta profundidades cambia caleta. Se cambia harto. Sí, Entonces no se puede hablar de un espesor, se debería hablar de un espesor multiplicado por un largo, promediado por un largo, un área, diría yo. Y, y en realidad un volumen. sí. Sí, eso es lo que... Sí. Igual él mencionó muchas veces que esto era muy simplificado, de que podían hacerse estudios más exhaustivos. Mm. ¿Alguna pregunta, Nicole? Sí. Macarena, el autor, como nos mostraste ahí, establece una relación positiva, o más bien una correlación positiva, entre el espesor sedimentario de subducción, el stress drop en las zonas de subducción y esta expresión que es 1 menos la tasa de la presión de fluidos de poros, ¿verdad? Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo él fundamenta dicha correlación positiva? ¿Cómo fundamenta dicha correlación positiva? Como se pasa muy de los resultados, los plotea y encuentra que se cumple que, por ejemplo, a mayor magnitud, mayor va a ser el grosor de los sedimentos subductados. Aquí que las caídas a mayor caída de tensión, mayor también va a ser la magnitud. Y lo mismo con el 1 menos la presión de poros. Pero quizás no entiendo muy bien tu pregunta. Es que finalmente lo que quiero apuntar es como, ¿por qué él requiere correlacionar estos 3 factores? O sea, ¿por qué él no estudió otros para efectos de Ah, eso? entiendo. Eh, ya. El grosor de los sedimentos subductados era el foco principal del estudio, entonces sí era un factor que era necesario conocer. En cuanto a la caída de tensión, es ya, según otros autores, se había estudiado que tenía ahí una relación leve, entonces quería estudiarlo de forma más exhaustiva. Entonces, para encontrar esta misma relación, que aquí sí es como bien marcadamente positiva, y la presión de poros, porque la roca al ser sometida a un mayor estrés, o sea, si bien pierde agua a cierta cantidad de kilómetros de profundidad, a mayor presión es porque mayor es la tensión a la que está siendo sometida. Entonces, también era importante notar eso, como si efectivamente había una tensión alta y si se correlacionaba con la presión de poros que estaba experimentando la roca. Y según estos criterios, ¿recuerdas cuáles son las zonas que identifica el estudio donde es más probable que ocurran los terremotos de magnitudes mayores a 9? Sí, serían lugares como Sumatra, Alaska, Cascadia, el norte de Chile, el sur de Chile, Curul y Tohoku. ¿Y qué características tienen esas zonas que las hacen propensas a, o su contexto tectónico quizás que las hacen propensas a tener estos terremotos tan grandes? Eh, en primer lugar, y creo que lo más destacable de este estudio, que era lo que él buscaba encontrar, era el gran grosor de los de los sedimentos subductados, eh, una alta presión de poros, una alta caída de la tensión, eh, como se mencionaba en el sur de Chile, una cercanía a los centros de colisión y de expansión, perdón, en zonas de colisión y cercanos a centros de expansión, eh,
zonas de subducción erosiva, o sea que los sedimentos en realidad no se están acrecionando, y antearcos compresionales, que básicamente es decir zonas de subducción. Y estos sedimentos que él estudia, ¿dónde es más probable que los encuentre? ¿Como en el rasgo geomorfológico o tectónico? O la estructura donde eh, vale como buscar estos sedimentos? Así como haciendo el Eh, link con las cosas que vieron en cátedra. sí, sí. Eh, ¿Te refieres solo a Chile o en general en el mundo? En general, Ya. Serían lugares donde el aporte sedimentario sea alto. En primer lugar, como a grandes rasgos, lo cual podría ser por una gran erosión continental, como sería el caso del sur de Chile debido a las lluvias, el hielo, las nieves. Y disculpa que te interrumpa, si quizás pudieras poner como el, el ensayo de sísmica de reflexión. sí, sí. No. Ah, sí, eso era. No, ese no era. Este era. Claro, por ejemplo, hay alguna estructura interesante donde tú piensas que se encuentran estos sedimentos que se están estudiando. Eh, ¿Me repites la pregunta? Sí, obvio. Como cuál es la estructura ahí que tú podrías identificar en como esa muestra de reflexión sísmica, donde es más probable que tú encuentres estos sedimentos que se están estudiando. No, no es más probable que yo encuentre estos sedimentos. Por ejemplo, En, ustedes se fijaron, bueno, el autor se fijó para determinar dónde empieza el espesor sedimentario o dónde están contenidos estos sedimentos. ya, desde el frente de formación, como que eso hablaba desde cuando los sedimentos ya se expanden y llegan a subducir, donde se empiezan a deformar, que empieza o la acreción o la subducción. En ese lugar, o sea, donde empieza como la subducción, sería donde se encontrarían estos sedimentos. Pero ojo, hay un detalle porque necesariamente la cantidad de sedimentos en la fosa está relacionada con la cantidad de los sedimentos subductados. ¿Qué opinas tú? Si hay una gran cantidad de sedimentos en la fosa, ¿eso implica que haya muchos sedimentos subductados o no? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Yo sí escucho. Hoy no sé, certifica que la conexión ya no está, Macarena. Esperemos un ratito a ver si vuelve. Sí, llega una pregunta buena. Me volvió. Hola, no, uy, se me Hola, cayó. Macarena. ¿Escuchas bien ahora? Hola, ahora sí, Bien, ningún problema. Eh, ¿Podríamos retomar la última pregunta? sí, claro. ¿La repito? ¿Me escuchas? ¿Cómo? Eh, no, entonces la respuesta sería que parte se puede acrecionar, no necesariamente todo se va a subductar y eso dependería de ángulos de subducción de la zona. Entonces, para como lograr una gran subducción de los sedimentos, tendría que haber un gran ángulo, Ya, entre otros factores que tiene que ver como con la roca que o es el paleoprisma, ¿no? Sí, el paleoprisma de acreción, eso. súper. Entonces estamos de acuerdo en que no necesariamente la cantidad que está ahí como donde empieza a subductar, la cantidad de sedimento ahí no tiene mucha relación directamente con lo que va a subductar. Entonces,
Finalmente, ¿tú piensas que realmente es ahí en el prisma de acreción donde están estudiando los sedimentos? ¿O es en otro lado? Eh, yo había entendido que era en el prisma de acreción, como bajo el dicolemento, que es donde se hace esta ruptura de lo que se subduce y lo que se presiona. Sí, pero el de Coleman es un reflector largo. Entonces, la pregunta es válida. ¿Es al principio del canal de subducción, en el medio, en la parte más profunda? ¿En qué parte? Claro, Eh, según esa máquina sísmica, sería como el medio. a ver, ¿cuántos kilómetros son? Uy, se me corre, lo siento. Estos serían 5 kilómetros, acá habrían unos 50. Yo creo que eso al principio nomás. Claro, es que es un problema. En la sísmica reflexión tú tienes imágenes de la parte más somera, ¿ya? Entonces ya está bien. Mejor un dato duro que un dato, que una parte profunda que no, que sea con mucho error, con mucha incerteza. Pero esto es el principio de la subducción, entonces la parte de la zona sismogénica más profunda. Entonces ahí no queda claro qué hizo el autor para decir que el norte de Chile era más espeso o en otra parte era más espeso. Entonces ahí tiene varias incertezas el trabajo. Y no es fácil medir canal de subducción profundo. Entiendo. Observar, producir imágenes profundas, ¿no? Es difícil. Pero se puede hacer inferencia. Sí, por ejemplo, si bien en Chile se tenían algunos datos, considerando que el norte de Chile y Perú están más bien cercanos, en Perú básicamente mencionaba que no habían datos. Como que muchas cosas tuvieron que hacerse muy análogas porque no había muchos datos de estudio. Entonces Mm. puede ser también que la falta de datos haya llevado a hacer estos analogías y aproximaciones. Sí, o sea, yo entendí que tú dijiste al principio de que él había ocupado otro método, no solamente la sísmica reflexión, sino que un método sismológico. Eh, ¿No? Con la diapositiva 3 o 2, no sé. A ver. Ah, sí, perdón. Sísmica y otros trabajos previos, a eso me refería. O sea, no, más adelante, ¿vale? Ahí. El cálculo de caída de tensión, estimación de la presión de poros según... no, no. No, es que hay una técnica, ahora que no sé, eso es sismología, que miden un retraso de las ondas, de las ondas de arribo, producto de una capa de baja velocidad de los sedimentos. Entiendo, no Pero, conozco ese método. pero no... Y no menciona eso tampoco. Sí, no, sí, no sé. Yo creo que tiene hartos puntos de vista el trabajo, pero al menos es un intento. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no tengo más. Ya, pues. Eh, Más presentaciones por hoy. Así que estaríamos. Muchas gracias, Macarena. Perfecto, gracias a ustedes. Nos vemos, que estén súper. Chao. Ustedes igual. Chao.